Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 32, versículos 1 y 2. Antes de comenzar, al comienzo de cada capítulo siempre trato de dar un breve recuento de lo que ha sucedido anteriormente. Y seguiremos con el capítulo 32, versículos 1 al 2. En el capítulo anterior, Jacob decide volver a Canaán, a la tierra de sus padres, después de haber servido a Labán, el hermano de su madre, Rebeca, por 20 años. 14 años, Jacob trabajó para Labán por sus dos hijas, Lea y Raquel. Recuerden que Labán engañó a Jacob y la noche de su boda, la de Jacob con Raquel, Labán, o sea, el padre de Raquel, le entregó a Lea, la hermana mayor, en vez de a Raquel, que fue la hermana menor. Y Jacob no se dio cuenta, sino hasta la mañana siguiente después de haberse consumado el matrimonio. Es por eso que Jacob trabajó otros 7 años más por Raquel. Se casó con Raquel una semana después de concluida la semana nupcial con Lea. Fue un total de 14 años, como mencioné. Además, Jacob trabajó 6 años más por el rebaño de Labán, haciendo un total de 20 años. Encima de eso, Labán le cambió el salario a Jacob 10 veces. Pero Dios siempre es fiel, misericordioso y cumple sus promesas. Él bendició a Jacob en todo lo que hacía. Jacob prosperó en gran manera y tuvo grandes rebaños, siervos y siervas, camellos, asnos, etc. Pero ¿qué pasó? Labán había cambiado su actitud hacia Jacob. Labán codiciaba todo lo que Jacob obtuvo, que todo esto hasta el punto de que consideraba que todo lo que Jacob tenía era de él, o sea, de Labán. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob huye, y él huye sin decirle nada a Labán. ¿Por qué? Por temor a que Labán le quitara a sus esposas, a Raquel y a Lea. Y la única manera de que le quitaría eso sería a la fuerza. Apenas Labán se enteró, Labán fue en busca de Jacob. Él lo persiguió hasta alcanzarlo en Galad. Pero Dios interfiere. Dios se le apareció a Labán diciéndole que de ningún modo hable con Jacob, ni bien ni mal. ¿Y qué es lo que hace Labán? Labán le reclamó a Jacob el haber huido y lo acusó también de haberse robado sus ídolos, sus dioses, o sea, sus estatuillas. Mencionamos que estas estatuillas eran más que solo dioses paganos. También mencionamos que en aquella época se usaban estas estatuillas de dioses falsos como títulos de propiedad de la herencia y de la propiedad de alguien. Mencionamos en podcasts anteriores que cada dios, o sea, refiriéndome a los dioses paganos, los dioses falsos, a esos ídolos, cada uno de esos abarcaba o cubría ciertos territorios o propiedades. Jacob, a todo esto, no sabía que Raquel, su esposa, se los había robado. ¿Por qué razón? No lo dicen las escrituras. Pero, como sucedieron las cosas, se puede asumir que pudiese haber sido por despecho a su padre, a Labán, ya que, de acuerdo a las palabras mismas de Raquel y Lea, en el capítulo 31 de Génesis, en el versículo 15 en adelante, Labán las había dejado a las dos sin nada. Se habían gastado todo el dinero de su contrato de boda. También podemos asumir de que ella, o sea, Raquel, no adoraba a esos dioses paganos, a esos dioses falsos de Labán.
ya que ella se había sentado en ellos. Y encima de eso le dijo a Labán que no pudo levantarse porque estaba con lo que es común entre las mujeres. O sea, tenía el periodo mensual. Solo con esos dos actos de sentarse encima, el sangrado y eso, ya con eso solo estaba, como quien dice, desecrando a esos falsos dioses. Si hubiese sido una fiel creyente, no hubiera hecho eso. En mi humilde opinión, pienso que sí, ellas fueron criadas creyendo en estos dioses paganos y también tenían estas tradiciones paganas o creían en supersticiones, ¿no? Como lo que pasó con las mandrágoras en Génesis 30, que era como que lo usaban como para fertilidad y todo eso. A pesar de que muchos opinan que ellas pudieron adorar a estos dioses paganos, pienso que a través del tiempo se dieron cuenta que el Dios de Jacob lo bendijo en todo lo que él hacía y que ese era el Dios verdadero. Pero podemos asumir de que esto eran solo estatuillas para ellas y de que Raquel se las había robado, pues, por despecho, como lo mencioné anteriormente. Porque Raquel sabía muy bien que esto era muy valioso para Labán. No solo espiritualmente, sino porque el que tenía esos dioses es como para poder comprobar que esas eran sus propiedades. Cada dios, como mencioné, cubría ciertos territorios. Al final, Labán no encontró nada y después hace un trato con Jacob. Jacob y Labán no se vuelven a ver. Labán se despide de sus hijos y familia y los bendijo. Después de esto, Labán no se menciona más en las escrituras y Labán tampoco vuelve a ver a sus hijas. Ahora en este capítulo y de aquí en adelante veremos la vida de Jacob y sus hijos. Jacob, que fue el hijo de Isaac y Rebeca. Isaac, recuerden que fue el hijo de Abraham, el gran patriarca de la Biblia. Recuerden que Abraham tuvo a Isaac, que fue el hijo prometido, primogénito, con Sara. Y también Abraham tuvo a Ismael, que se fue con la sierva de Sara, Agar. Tuvo a Isaac e Ismael. Isaac entonces fue el que tuvo a Jacob y Esaú, los mellizos. Y Jacob fue el menor. Esaú fue el que salió primero del vientre. De Esaú salieron los edomitas. Pero Jacob fue el primogénito elegido por Dios. Y Dios mismo le dijo a Isaac que el menor serviría al mayor. Vimos que Jacob tiene hijos con Lea, Raquel y sus concubinas. Y veremos que estos hijos, más adelante, forman las 12 tribus de Israel. Bueno, 13 en total, pero esto lo veremos más adelante. En este capítulo se explica cómo Jacob se prepara para su encuentro con Esaú. Y en el próximo capítulo, en el 33, veremos qué fue lo que pasó cuando finalmente Jacob y Esaú se encontraron. Jacob toma rumbo a la tierra de sus padres, pero él teme encontrarse con Esaú, su hermano. Recuerden que una de las razones por la que Jacob tuvo que huir fue por el engaño de Jacob al hacerse pasar por Esaú y obtener así la bendición mayor, el derecho atribuido de primogenitura. Rebeca le ordenó a Jacob que se vistiera como Esaú y todo eso. Ella ideó un plan para engañar a Isaac, quien no podía ver bien y quien también, a pesar de que él supo que el menor serviría al mayor,
según lo que Dios había dicho. E inclusive también, o sea, sabiendo que la bendición le pertenecía a Jacob, no a Esaú, pero Esaú era el hijo favorito de Isaac. Y entonces, de todos modos, Isaac quiso darle la bendición a Esaú, sin decirle a nadie. Y entonces, mientras él se lo estaba contando a Esaú, que le quería dar la bendición, que haz esto, esto y lo otro, Rebeca lo escuchó y ella se adelantó y reaccionó. Y por eso pasó lo que pasó. Esaú, cuando se enteró de lo que pasó, o sea, de que ya Jacob se le había adelantado y le había dado la bendición, había recibido ya la bendición mayor, Esaú se enojó tanto que pensaba matar a su hermano una vez que su padre falleciera. Él lo pensó. Y por eso fue que Rebeca e Isaac mandaron a Jacob lejos, por lo menos supuestamente por unos días, hasta que se le pasara la ira a Esaú. Pero otra razón por la que también lo mandaron fue, mandaron a Jacob a la tierra del hermano de Rebeca, de Labán. Mandaron a que Jacob se fuera para allá, para buscar esposa que fuese de la familia de Labán, ya que la esposa de Jacob no podría ser ninguna de las mujeres de Canaán. ¿Y qué fue lo que pasó? En vez de 3 días, pasaron 20 años. Ya Jacob era un hombre casado y con muchas riquezas, como lo mencioné antes. Comenzaremos ahora con el versículo 1 y 2. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: Este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Mahanaim. Aquí en estos versículos se mencionan varias cosas importantes. Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios que le salieron al encuentro con Jacob. También se menciona que Jacob los vio. En otras palabras, Dios le abrió los ojos. Y otra cosa importante es que Jacob nombra a ese lugar Mahanaim. Vamos a hablar primero acerca de los ángeles de Dios. Aquí se mencionan los ángeles de Dios como símbolo de la protección divina. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que aquí Dios le asegura a Jacob su presencia divina, especialmente por el peligro que potencialmente enfrentaría en su encuentro con Esaú. Después de todo, habían pasado 20 años y no se sabía cuál sería la reacción de Esaú, si todavía quería matarlo o no, o quién sabe qué cosa. Y como acabo de mencionar, recuerden que fue por Esaú que Jacob fue a Harán, supuestamente por unos días, hasta que se le pasara el deseo de Esaú matar a Jacob. O sea, esto además de la otra excusa que era para buscar una esposa que fuese una mujer de la familia de Labán, que no sea de Canaán. Entonces, Dios quería enfatizar a Jacob su presencia, o sea, de que él estaba con Jacob, de que él le iba a dar toda su protección. Dios quería enfatizar a Jacob su presencia, o sea, de que él estaba con él, con Jacob. ¿Y cómo supo Jacob que estos eran actualmente ángeles de Dios? Es importante recordar que Jacob tuvo un sueño. Esta no era la primera vez que él vio ángeles. Él vio a estos ángeles en un sueño cuando él salió de Berseba, cuando iba camino a Harán. Pero eso fue hace 20 años atrás. Pero esto fue en un sueño. En Génesis capítulo 28
versículos 12 y 13, que vio ángeles subiendo y bajando una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Se los voy a leer. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella, los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pero algo muy importante que quiero enfatizar es que esta vez, aquí en este capítulo 32, no fue un sueño. Jacob lo vio. Los ángeles de Dios se encontraron con Jacob, fueron al encuentro con Jacob. El Señor Dios, en otras palabras, le abrió los ojos a Jacob para que él los pudiese ver estos ángeles. El significado del sueño que Jacob tuvo 20 años antes era porque Dios quería confirmarle su protección y su presencia en lo que iba a venir por delante de él. Y miren todo lo que pasó durante todos esos 20 años con Labán y cómo los trató y todo eso. Y al final de cuentas, él no tuvo otra alternativa que huir de Labán. Además de eso, Dios le había dicho que se fuera de ahí, que regresara a casa de sus padres. Y él vio en ese entonces, en su sueño, que los ángeles estaban ahí, estaban con él. Y por eso él le dio el nombre a ese lugar, en aquel entonces fue en Betel. A lo que quiero llegar es que, en mi humilde opinión, pienso que el cuerpo humano no está capacitado para ver ese mundo espiritual, a menos que así Dios lo disponga. Por lo menos no a simple vista. Este es otro estudio, pero pienso que existe como otra dimensión. Me refiero a un mundo espiritual en el que nosotros no podemos ver a simple vista, que nuestro cerebro, nuestra mente no lo puede percibir. Pero existe ese mundo espiritual en donde habitan los ángeles buenos, los ángeles malos, los demonios, que esos ya son otras cosas. Los demonios no son ángeles, pero ya ese es otro estudio. Entonces, como dije, en donde habitan los ángeles buenos y ángeles malos, así como, por ejemplo, en las escrituras hablan acerca del Hades, que es en donde los judíos se refieren como el seno de Abraham. El Hades es parte como de esa dimensión que nosotros no podemos ver, ese mundo espiritual. ¿Dónde viven los ángeles? Según las escrituras, existen en el reino celestial, sirviendo a Dios, llevando a cabo su voluntad, la voluntad de Dios. Jesús mencionó que los ángeles no se casan y no son como aquellos que resucitan de entre los muertos. En otras palabras, no son humanos, no lo son. Esto indica su existencia en un estado diferente al de nosotros, o sea, espiritual, ya que habitan en el cielo. Si vamos a Marcos capítulo 12, versículo 25, Marcos 12, 25, se los voy a leer, para que vean que no estoy inventando esto. Todo se basa en las escrituras. Dice: porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Esto fue cuando, en el Nuevo Testamento, cuando unos saduceos, los que dicen que no creen en la resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron a él
que si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Pero si hubieron 7 hermanos y el primero tomó por esposa y murió sin dejar descendencia, el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia, y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 tuvieron la misma mujer. Entonces Jesús le respondió, cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y aquí especifica que los ángeles, ¿dónde están? En los cielos. Y también los ángeles no son como los humanos, sino que serán como los ángeles, hablando en la forma espiritual. Recuerden que cuando nosotros morimos, tenemos un cuerpo nuevo, vamos a tener un cuerpo nuevo y vamos a vivir en un nuevo reino, en el reino de los cielos. Estos son los creyentes, los que mueren, pero que en realidad vivimos en Jesús, porque nosotros los creyentes morimos físicamente, nuestro cuerpo se queda en la tierra, se convierte en polvo, como dice en Génesis, de polvo nacemos y polvo serás. Pero nuestro espíritu vive y vive eternamente. Gracias a Jesús y a su sacrificio, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos, porque Él tomó nuestros pecados, tomó los pecados del mundo para salvarnos de esos pecados y así poder estar en la presencia de Dios nuestro Señor, nuestro Padre. Seremos glorificados y viviremos en presencia de nuestro Señor. Además, los ángeles a menudo también son representados como mensajeros y siervos de Dios, enfatizando su papel en el orden divino en lugar de una ubicación física específica. Por ejemplo, como aquí con Jacob, en el sueño de Jacob, ellos se trasladan entre el cielo y la tierra, a lo que me refería como de una dimensión a otra, o sea, en mi opinión, como dimensión lo llamo yo, pero en inglés es el realm, spiritual realm. Están asociados con el cielo, pero la Biblia no especifica un lugar singular o específico donde residen, lo que sugiere una existencia más fluida en el reino espiritual. Hay mucho acerca de esto que no sabemos, pero la Biblia nos da como pistas. No nos dice todo. Lo que sí nos dice es que hay que tener cuidado de no dejarnos engañar, porque las Escrituras también nos indica que va a haber mucho engaño, deception en inglés. Hay ángeles buenos, ángeles malos, o sea, que es Lucifer, el diablo, al que le decimos el diablo. Y como mencioné antes, también en este mundo espiritual hay demonios, que no es de confundirse con los ángeles buenos y malos. Pero a lo que quiero llegar es que este mundo espiritual es real, existe. Esto no son ni historias ficticias ni cuentos así, ni leyendas ni nada de eso. Estas cosas son reales. Por ejemplo, en Génesis, cuando estudiamos lo de Sodoma y Gomorra, allí hubieron ángeles que se aparecieron y desaparecieron. También en el Nuevo Testamento, cuando se le aparecieron los ángeles a Jesús en el jardín de Getsemaní. También recuerden a los 3 visitantes, a los ángeles que se le aparecen a Abraham en Génesis 18 y 19, y estos fueron en forma humana. En Ezequiel, por ejemplo, hablan de Lucifer, o sea, los ángeles, el ángel
malo, el diablo, de Satanás, el diablo. Por ejemplo, se los voy a leer. Esto fue en Ezequiel capítulo 13, versículo 1. Dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. O sea, ¿quién estaba en el Edén? Adán, Eva y ¿quién más? La serpiente, Satanás, el diablo. Dice aquí entonces, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berillo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. O sea, aquí están diciendo que Lucifer, por ejemplo, el Satanás, él fue un ángel bellísimo, cubierto de piedras preciosas. O sea, fue un ser creado por Dios. Y continúa y dice en el versículo 14 que Dios lo puso allí. Dice, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad, o sea, el pecado, se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra, y a los ojos de los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás jamás. En otras palabras, el tiempo de Satanás está contado, porque al fin de los días, su destino será el lago de fuego. Junto a todos los que no llegan a aceptar a Jesús como nuestro Salvador, a Dios nuestro Señor, los que no llegan a tener una relación con el Señor. Miren lo que dicen en Isaías capítulo 14, versículo 9 en adelante. Dice el profeta Isaías, el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros. Has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama, y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Aquí donde dice lucero de la mañana, se refiere a Lucifer, el diablo, así se llamaba, Lucifer. Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Recuerden que una vez que Adán y Eva cayeron en el pecado, ya Adán no era el administrador de este mundo. ¿Quién fue? Fue Satanás, Lucifer, el diablo, el administrador de este mundo corrupto, el que trajo la muerte. Continúa con la lectura. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán y dirán, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos,
que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con gloria, cada uno en su sepulcro, pero tú has sido echado de tu sepulcro, como vástago desechado, como ropa de muertos, traspasados a espada, que descienden a las piedras de las fosas, como cadáver pisoteado. Y así, pues, sucesivamente. Y al final dice, yo me levantaré contra ellos, declara el Señor. La convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas y la barreré con la escoba de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos. Al final, Satanás, Lucifer, será destruido. Y ven cómo ahí mencionan el Seol, o sea, el Hades, que es el mismo lugar que el Hades que mencioné anteriormente. Satanás será destruido y está en ti decidir que si aceptas al Señor o lo rechazas. Y si no estás con Dios, entonces ¿con quién estás? Para finalizar este podcast los voy a dejar con Efesios capítulo 6 versículos 11 y 12. Efesios 6, 11 y 12. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, refiriéndose a nosotros los humanos, no es entre nosotros, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Aquí mismo nos dice en las Escrituras que hay fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es entre nosotros los humanos, sino es una lucha espiritual contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de la maldad en las regiones celestes. Me fui un poco del tema con esto de los ángeles, pero pienso que esto es algo que se tenía que mencionar. Pero todavía hay más en el versículo 1 y 2 y lo continuaremos y terminaremos en el próximo podcast. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.